Queridos amigos, me presento para los que no me conocéis todavía. Mi nombre es Rafael Santandreu, soy psicólogo y autor de varios libros de divulgación que os recomiendo. Pero hoy os enseño dos, venga. Uno es Sin miedo, el método para, pone aquí, para superar los ataques de pánico, el TOC, la hipocondría. Y también aprovecho para presentaros otro, que es mi último libro, que es No hagas montañas de granos de arena, que es un libro para ser más fuerte a nivel emocional en todos los sentidos, para todos los públicos, para todo el mundo, incluso para los niños también va bien. Y hoy tenemos del otro lado a un invitado muy especial, Alejandro de Barcelona. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, Rafael. Alejandro, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué síntomas tenías tú? ¿Qué te pasaba a ti? Bueno, yo te cuento, llevaré, pues, no sé, quizás hasta unos 5 años con experiencias de todo tipo de síntomas, con, bueno, momentos en que he estado mejor, otros momentos en que he estado muy mal, pero al principio sobre todo lo que tenía era ataques de pánico, ataques de ansiedad, hipocondría a tope, o sea, sentía cualquier cosa en mi cuerpo. Y lo primero pensaba es que o me iba a morir o que tenía cáncer o que, no sé, cualquier cosa que se me pasase por la cabeza. Incluso, pues claro, eso me llevó a una temporada bastante fuerte de no salir de casa por tener miedo al exterior, ¿no? De lo que me pudiera pasar. Em, Pero mira, tengo una pregunta sobre eso. Dime. ¿Tenías miedo a los ataques de ansiedad o tenías miedo a infectarte con algo Lo que me daba miedo es que me diese un ataque en la calle de ansiedad? y sí, y me pudiese, no sé, creo que también me daba mucho miedo el quedarme como en evidencia, ¿no? El sentirme ahí en la calle tirado, ¿no? Como vulnerable. Bueno, eso le Eso creo que es lo sucede que... a prácticamente todo el mundo que tiene ansiedad, que tiene ataques de ansiedad, porque lo que quieres es estar protegido. Esto le sucede a todo el mundo. Y aparte, lo de quedar en evidencia también. Siempre, todo el mundo le sucede, ¿eh? O sea, es lo natural de experimentar en ese caso. Oye, ¿y Sí, cuánto tiempo? 5 años estuviste así, más o menos, ¿eh? sí, Oye, y en un momento dado, quizás descubriste mi libro Sin Miedo, ¿o ¿qué? sí, pues mira, no recuerdo en qué momento, pero ya después del tiempo, yo más o menos me iba apañando con mis métodos, digamos, como que tenía mis truquillos y iba tirando por ahí porque luego además iba a la seguridad social y no me ayudaban mucho en ese sentido, ¿no? Lo que me recetaban un diazepam y búscate la vida. Y claro, yo pensaba que me estaba volviendo loco y un día, no sé, vi un reel de una chica que hablaba por Instagram y demás, vi un comentario tuyo, me dio por cotillear el perfil y dije, hostia, y bueno, y me lo compré y la verdad que se me abrió un mundo, ¿sabes? Wow. Ahí De te viste pensar que tú. estaba loco a pensar, Claro. bueno, quizás estás un poco loco, pero no eres el único. Exactamente, exactamente. Como mínimo eso. Y luego ya viste que no es de locos, que es una trampa mental en la que el ser humano puede caer muy fácilmente y punto. Es como un efecto óptico, algo que te puede suceder y que claro, ahí te meten en un lío, pero vamos, es muy normal que no suceda. Oye, yo te Totalmente. preguntaría, ¿ahora cómo estás de 0 a 10? Siendo 0 el peor momento y 10 que ya ni te acuerdes del asunto. Pues mira, yo te diría que ahora estoy en un 85%, 90%. Qué bueno, Sí, eso es muy bueno. sí, Eso, porque, dime. no, no, dímelo. Decía bueno, que aún quedan resquicios de todo eso, ¿no? Pero bueno, ya no lo miro antes lo miraba siempre como enfadado, ¿no? Con lo que ocurría. Y ahora pues lo miro pues como es, ocurre y ya está, ¿no? Entonces pues poco a poco. Qué bueno. Entonces, ¿esto qué significa? Por ejemplo, ¿cada cuánto puedes tener un amago de ansiedad, de un ataque o un pensamiento hipocondríaco? Pues no sabría decirte, la verdad, depende mucho de mi estado de ánimo, sobre todo. Pero quizá puedo tener, así por decirte de alguna forma, 3 días malos, de caer de lleno en las trampas mentales, no sé, 3 días malos al mes, 4 días malos al mes. Qué bueno. Eh,
Algo Antes, así, más o menos. antes ¿cuánto era cada día? Todos los días, a todas horas, en Ujú. todo momento. Bueno, había Fenomenal. momentos en que me distraía, pero era constante. Era O sea constante. que, ¿y hace cuánto que estás en este nivel? En el de ahora, Sí, hará un par de meses o así. que es muy reciente. Sí, sí, Fenomenal. sí, un par de Bueno, meses. ya sabes, lo que yo siempre digo es que irás mejorando, 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 hasta que llegue un momento, que eso se tarda un poquito más, en el que se olvida totalmente. Eso es no. Pero hay que seguir trabajando. Ahora en el punto que estás, tienes que seguir trabajando todavía hasta Totalmente. eliminarlo Ahora de tu... lo que trato de hacer es identificar mucho más rápido, y creo que poco a poco lo consigo, las trampas mentales, ¿no? Antes lo que te decía, ¿no? Pues caía de lleno, y sobre todo hubo una temporada, desde este octubre, que tuve un síntoma muy fuerte, que eso me hizo caer el doble de fondo que hace años, y es que sentía como que media cara se me iba a paralizar, ¿sabes? De sentirla, Típico, típico también. pues la sentía adormecida, claro, sentía, y yo me asustaba. Además, mi madre tuvo una parálisis facial hace muchos años, perdió la vista a un ojo, y claro, a mí eso me aterrorizaba, Claro. pero de una forma nunca me había sentido así, ¿no? Y bueno, y a veces cuando estoy nervioso, o cuando puedo tener un episodio de estrés, o por lo que sea, pues a veces se manifiesta, ¿sabes? Obviamente yo he ido al médico, me he hecho de todo ya, y que Ya está te has todo chequeado bien. perfectamente Exacto, que no me y ya te ha dicho que preocupe. estás bien. Que es lo Eso primero que hay es. que hacer, ¿eh? Eso hay que hacerlo también, ¿eh? Eso es. Pero, pero bueno, ahora identifico mejor las trampas mentales, y puede ser que durante 3 días tenga sensaciones, pero intento ser consciente de que, bueno, de que forma parte del proceso y que no tengo que tener prisa, ¿sabes? Que se irá como se ha ido otras 80 veces, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo has tardado tú, Alejandro, en este trabajo? Desde que descubriste los cuatro pasos hasta que hace unos meses que te has situado en esta puntuación, ¿cuánto tiempo has Ujú. tardado? Pues he tardado bastante, bueno, bastante, depende a los ojos de quien lo vea, ¿no? Pero yo tu libro quizá lo descubrí hace un par de años. Eh, Me lo leí 80 veces, ya te digo, ¿eh? O sea, además, como es un libro de lectura fácil, pues me lo leía muy a menudo. Pero yo creo que había algo que fallaba en mí, que no conseguía Mm. salir un poco del bucle. Venga. Entonces acudí bueno, llamé al centro de terapia breve, y Ajá. estuve con un chico que se llama Miguel. Hombre, Miguel Eh, Zabalera. sí, Los encantador, muy hablamos majo. desde aquí. Un saludo, Miguel. Estuve unos meses con él y demás, y bueno, pensaba que necesitaba más como una guía, o un guía que estuviese conmigo en cada semana. Eh, y creo que lo que me costó dar el paso era el aceptarme que yo también soy persona, y que soy una persona vulnerable, ¿no? Y que no soy de hierro. Entonces, creo que me costó tanto también avanzar, porque seguía todos tus métodos, pero los seguía desde el enfado, ¿no? Desde, quizá me daba un ataque de ansiedad, esto no me puede estar pasando a mí, esto no Mm. puede pasarme a mí. Y me enfadaba, ¿no? Y me ponía a hacer los pasos, y me ponía a poner prácticas, Sí. eh, pero cabezón, cabezón, y no, ¿sabes? Y había que hacerlas desde la calma y desde la paciencia, Qué y no bueno. desde la impaciencia. Entonces, al final estaba como en un bucle, que no conseguía salir de ahí. Mucho mejor que antes de descubrir tu libro, eso está claro, Sí. pero bueno, Pero te faltaba eso. me Fenomenal. faltaba eso. Eso va muy ligado a la esencia de los cuatro pasos, que es afrontar, aceptar, y ahí es donde está la principal magia. Flotar, que es el paso en el que empiezas a estar cómodo con ello, y dejar pasar el tiempo. Tiene que ver con eso, porque realmente las prisas, el enfado, no es aceptar, no es flotar, no es dejar pasar el tiempo. Totalmente, Y esos puntos son esenciales para que, junto con la perseverancia, para que nos vaya muy bien. Qué bueno. totalmente. Yo, por ejemplo, imagínate, te pongo un ejemplo básico. Yo lo que pensaba es, hostia, para el verano, en el verano me voy de viaje y tengo que estar bien para el verano, porque yo no puedo estar así en un viaje en verano, ¿sabes? Claro. Y claro, todo esto lo que hacía era entorpecer, de que quizás me tiraba 2 semanas buenas, pero a la que había un día en que estaba mal, Te ya me ponías castigaba, nervioso. ¿no? Claro, me Claro. castigaba mucho. Y sobre todo estaba pensando siempre en, joder, me encantaría volver al Alejandro que era cuando tenía
pues no sé, 16 años, ¿no? En que estas Claro, cosas no se te pasaban ni por la cabeza. claro. Y deseaba tanto eso que Miguel una vez me dijo, a ver, tú no vas a volver a ser esa persona. Eso está claro, pero porque eres otra persona, has madurado, has pasado otras cosas en tu vida y me di cuenta de que es verdad que desear como el ser esa persona que había atrás, que no tenía ningún sentido, ¿sabes? Bueno, o Y sea, eso me hacía atarme y no me hacía avanzar. claro, qué bueno, qué bueno. Es la paradoja del dejar pasar el tiempo y aceptar. Es la paradoja de aceptar para que esto se vaya eliminando. Oye, qué bueno. Mira, mucha gente, vamos voy a aprovechar para comentar algo. Eh, la mayor parte de los testimonios que vemos, muchos están en un 9, 9,5, alguno en un 10, pero... Y fíjate que alguien puede pensar, bueno, ¿por qué no nos pones más de 10 y no tanto de... A ver, la razón por la que casi todos están casi finalizando es por lo siguiente, porque yo prefiero entrevistaros, pillaros en el momento que estáis, os acordáis de todo y aceptáis hacer muy generosamente este testimonio, que no tiempo después. Porque tiempo después, cuando la persona ya está bien, y lo entiendo perfectamente, se olvida primero de este tema y de todo en general. Y ya no le apetece tanto hacer el testimonio. Entonces, es mucho más fácil para nosotros pillaros ahí en el momento final, que todavía os queda un poquito. Y además porque nosotros, cuando hacemos terapia, también solemos dar el alta a las personas cuando están en estos niveles. ¿Por qué? Porque que acaben ellos solos. Primero, ¿por qué? Porque la persona ya tiene todas las herramientas. Y segundo, porque realmente ya no hacemos falta, porque ya sabe hacerlo, por lo tanto, nos lo ahorramos. Y también para que tenga toda esa independencia, ¿no? De acabarlo por su cuenta. Entonces, por esa es la razón por lo que aquí Alejandro está aquí con 8,5. Aunque podríamos convocarnos para dentro, si todavía te acuerdas de nosotros, para dentro de un año o dos, que ya estarás en más de un 10 y será bonito también. Por supuesto, por supuesto. Ya te digo, si yo principalmente, eh, yo pensé, digo, mira, quizá aún no estás al 100%, pero da igual porque estás mejor que antes, ¿no? Me hacía ilusión hacerlo por el simple hecho de que, joder, a mí me hubiese gustado encontrarme quizá una persona como yo, ¿no? Dando su testimonio, aunque quizá no esté al 100%, pero estando ya al 85%, ¿no? Generar esa Claro. esperanza de, oye, que está todo bien y que va a salir bien y que no estás solo y un poco esto, ¿no? Claro, de hecho, ahora fíjate que dentro de poco vamos a colgar un testimonio con Estela. Y Estela es un testimonio antiguo de hace, que yo te diría, más de 2 años, ¿eh? Y Estela el otro día contactó conmigo, han pasado más de 2 años, y decía, Rafael, quiero hacer el segundo testimonio, la segunda parte. Y digo, bueno, ¿y eso? Y me dice, porque Rafael, quiero expresar lo mucho que ahora ya he vuelto a avanzar en estos 2 años y cómo es el momento, ¿eh? Por lo tanto, tendremos uno dentro de poco, que es el de Estela, que Estela ya debe Perfecto, estar en un 12 o en un 13. Entonces lo veremos dentro de poco. Oye, para genial. terminar, Alejandro, si tuvieras que darle un consejo a una persona que ha caído en esta trampa mental, que hay millones que nos estarán y miles nos estarán viendo, ¿qué le dirías? Uf, voy a decir muchísimas cosas, pero un pequeño consejo, voy a dar un pequeño consejo, un tip práctico más bien, que a mí me servía, es que a veces queremos poner en práctica métodos, ¿no? Dentro del propio caos, en el momento más caótico y no es posible y eso te hace frustrarte. Y creo que es un buen tip de práctica intentar aplicar estos métodos en un mínimo de paz, ¿no? Quiero decirte, por ejemplo, eh, practicar antes en casa que practicarlo directamente en el momento más pico Ah, muy de bueno. ansiedad o de pánico o de estrés, porque así también tienes la seguridad de que luego vas a ser capaz de concentrarte para poder hacerlo, ¿no? Y te preparas Como también mentalmente. efectivamente, pues ya sea pues con respiración o con los pensamientos que tú vas a tener, ¿no? Sí, Si sí, sí. estás, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando estaba en el metro y quizá me sentía ansioso, intentaba recurrir un poco a tus métodos y tal, pero me veía demasiado Abrumado. abrumado y enseguida recurría al teléfono
y dopamina para que se me pasase y tal, y era como sobrevivir. Y poco a poco pues lo fui haciendo desde casa más tranquilamente y buscarlo desde un sitio de más paz para luego sentirme más cómodo en los momentos críticos. Por ejemplo, si yo Muy sabía bien. que yendo al trabajo por la mañana en el metro era muy probable que me diese un ataque de ansiedad, pues en vez de practicar directamente de camino al trabajo, pues un sábado por la mañana que no tenía absolutamente nada que hacer, pues me pillaba el metro, ¿no? Con más calma porque sé que no dependo de nada, o si Muy me daba bien. miedo irme súper lejos de la ciudad, pues lo hacía un sábado, otro día tranquilamente, o Muy iba con la bicicleta, cualquier cosa que te dé un poco ese confort, que sea pequeñito, que sea bien. poco, y luego poco a poco ya ir soltando. Fenomenal. También otro práctica que puede ir bien es por las mañanas, cuando uno se levanta, antes de hacer cualquier cosa, puedes a lo mejor irte a darte un paseo por tu barrio muy temprano. Yo, por ejemplo, me levanto muy temprano, a las 6:30. Te vas a dar un paseo, te pones los cascos, música guay que te guste y visualizas la exposición que vas a hacer en el día. Va a ser en el metro, te va a dar un ataque de ansiedad y lo vas a soportar. Y lo piensas, lo visualizas y piensas, sí, claro que lo voy a hacer. Es como una pequeña exposición mental al asunto. Y ya Total, ves cómo entras un poco en el modo de aceptación de decir, pues venga, chaval, sí, lo voy a hacer y hoy empezaré. Y eso ya es un paso intermedio que ayuda también. Eso puede ir muy bien. total. Yo escribía mucho yo también, por ejemplo. Me ayudaba bastante primero a soltar también un poco las emociones. Yo soy una persona que me cuesta muchísimo llorar. Entonces, pues claro, siempre retenía todas esas emociones en el pecho, ¿no? Y escribir mucho me ayudaba, ¿no? Y ahora veo cartas que quizás escribía hace, no sé, hace años o hace meses y digo, hostia, me leo y me doy un poco de pena, ¿no? Como de lástima, de joder, qué mal lo estaba pasando este chaval, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, en ese momento te iba bien. Sí, sí, no, en ese momento me iba fenomenal. Pues Alejandro, me ha encantado tu testimonio, es fantástico y te agradezco mucho por él y te mando un abrazo enorme. Igualmente, Rafael, ha sido un placer y nada, muchísimas gracias por este huequito y esperamos que con esto podamos ayudar a otras personas. Seguro que sí. Un abrazo. Genial, un abrazo, vaya a ver. Chao, chao. Vale, pues...